¿Acaso existe alguien más injusto que quien inventa mentiras sobre Dios y desmiente la verdad cuando se le presenta? El infierno será la morada de los que rechazan la verdad. Quien les ha traído la verdad, el profeta Muhammad, y aquellos que creyeron en él y lo siguieron, son los piadosos. Ellos tendrán cuanto deseen junto a su Señor. Esa será la recompensa de los que hacen el bien. Dios les perdonará las peores faltas que hubieran cometido, y los recompensará por las mejores buenas obras que hayan realizado. ¿Acaso Dios no es suficiente como protector para su siervo? Pero ellos, los idólatras, intentan atemorizarte con sus ídolos, a los cuales adoran en lugar de Él. Y a quien Dios permite que se desvíe, nadie lo podrá guiar. A quien Dios decretó que siguiera la guía, no habrá nadie que lo pueda desviar. ¿Acaso no es Dios poderoso y el dueño de la retribución que merecen? Si les preguntas a los idólatras, ¿quién creó los cielos y la tierra? Te responderán, Dios. Diles, ¿acaso no han pensado qué es aquello que invocan en vez de Dios? Si Dios quisiera azotarme con algún daño, ¿acaso sus ídolos me podrían librar de él? ¿O si deseara Dios cubrirme con su misericordia, podrían ellos impedirlo? Diles, me es suficiente con Dios. Quienes confíen verdaderamente en Dios, que se encomienden a Él. Diles, oh pueblo mío, obren como quieran, que yo obraré acorde a lo que me ha sido revelado. Ya sabrán a quién le corresponde el castigo humillante y quién recibirá un castigo eterno en la otra vida. Oh Muhammad, te he revelado el libro con la verdad para que se lo transmitas a la gente. Quien siga la guía lo hará en beneficio propio, pero quien se desvíe lo hará en detrimento propio. Sabe que tú no eres responsable de lo que ellos hagan. Dios toma las almas en el momento de la muerte, y durante el sueño las de quienes aún no les ha llegado su hora. Retiene aquellas de quienes decretó su muerte, y devuelve las otras hasta que se cumpla el plazo prefijado para su muerte. En esto hay signos para quienes reflexionan. Sin embargo, los idólatras toman ídolos como intercesores ante Dios. Diles, ¿lo hacen a pesar de que ellos no pueden hacer nada ni tampoco entienden? Diles, Dios es quien autoriza toda intercesión. A Él pertenece el reino de los cielos y la tierra. Ante Él comparecerán. Cuando se menciona a Dios como única divinidad, los corazones de los que se niegan a creer en el más allá sienten rechazo. Pero cuando se mencionan a otros ídolos en lugar de Él, entonces se alegran. Di, oh Dios, te imploro a ti porque tú eres el creador de los cielos y de la tierra, el conocedor de lo oculto y lo manifiesto. Tú juzgarás entre tus siervos sobre lo que solían discutir sobre sus creencias. Si los que cometen injusticias, idolatrías, poseyeran todo cuanto hay en la tierra y otra cantidad semejante, querrían entregarlo como rescate para salvarse del castigo del día de la resurrección. Pero Dios ya les mostrará lo que no se imaginan. Se les mostrarán las obras malas que cometieron, y el castigo del que se burlaban los rodeará. Cuando al ser humano le sucede una desgracia me invoca, y luego, cuando le concedo una gracia, dice, la gracia que se me ha concedido es porque me lo merecía debido a mi capacidad. Esto es una prueba de Dios, pero la mayoría lo ignora. Así dijeron sus ancestros, y cuando los sorprendió el castigo no los beneficiaron en absoluto las riquezas que habían obtenido. Los azotó el castigo por lo que cometieron. Los opresores serán castigados por sus malas obras y no lo podrán evitar. ¿Acaso no saben que Dios concede un sustento abundante a quien Él quiere y se lo restringe a quien quiere? En esto hay signos para los que creen. Di, oh siervos míos que están sumidos en el pecado perjudicándose a sí mismos. No desesperen de la misericordia de Dios. Dios tiene poder para perdonar todos los pecados. Él es el perdonador, el misericordioso.
Arrepiéntanse ante su Señor y sométanse a Él como musulmanes, antes de que los sorprenda el castigo y entonces no sean socorridos. Sigan los preceptos que les han sido revelados en el Corán por su Señor, antes de que repentinamente les llegue el castigo sin que se den cuenta. Y entonces digan, ¡qué pena! Ahora estoy perdido por haber desobedecido las órdenes de Dios. Y realmente me contaba entre quienes se burlaban del castigo. O digan, ¿cómo desearía que Dios me hubiera guiado para contarme entre los piadosos? O digan, cuando vean el castigo, si pudiera tener otra oportunidad en la vida mundanal, entonces me contaría entre los que hacen el bien. Pero Dios dirá, ya se les presentaron mis signos evidentes en el Corán y los desmintieron. Fueron arrogantes y los rechazaron. El día de la resurrección verás que los rostros de quienes desmintieron a Dios estarán ensombrecidos. ¿Acaso no es el infierno la morada para los soberbios? Dios salvará a los piadosos y les concederá el triunfo ingresándolos al paraíso, y no los alcanzará el castigo ni la tristeza. Dios es el creador de todas las cosas, y Él es su custodio. A Él pertenecen las llaves de los cielos y de la tierra. Quienes no crean en los signos de Dios serán los perdedores. Diles, oh Muhammad, a los idólatras, ¿cómo pretenden que adore a sus ídolos en vez de Dios, oh ignorantes? Se te ha revelado, oh Muhammad, y también a los profetas que te precedieron, que si cometes idolatría, tus obras se perderán y te contarás entre los perdedores. Adora solo a Dios y sé de los agradecidos. Los idólatras no han valorado a Dios en su verdadera magnitud. El día de la resurrección contendrá toda la tierra en su puño, y los cielos estarán plegados en su diestra. Glorificado y enaltecido sea Dios. Él está por encima de lo que le asocian. Será soplada la trompeta, y todos los que estén en los cielos y en la tierra perecerán, excepto quien Dios quiera. Luego será soplada por segunda vez, y todos resucitarán poniéndose de pie para ser juzgados. Entonces verán, la tierra se iluminará con la luz de su Señor. El registro de las obras se expondrá, se hará comparecer a los profetas y a los testigos, y la gente será juzgada con justicia y nadie será oprimido. Será juzgada cada alma acorde a sus obras, y Él es quien mejor sabe cuánto hicieron. Los que se negaron a creer serán arriados en grupos hacia el infierno, y cuando lleguen a él, serán abiertas sus puertas y sus ángeles guardianes les dirán, ¿acaso no se les presentaron mensajeros que les transmitieron los signos de su Señor y les advirtieron sobre la comparecencia de este día? Responderán, sí, pero debido a que los desmentimos, se cumplirá el designio de Dios de castigar a los incrédulos. Se les dirá, entren por las puertas del infierno, y morarán allí por toda la eternidad. Qué pésima morada tendrán los soberbios. Pero quienes hayan tenido temor de su Señor, serán conducidos al paraíso en grupos, y cuando lleguen a él, serán abiertas sus puertas y sus ángeles guardianes les dirán, con ustedes sea la paz, bienvenidos, ingresen en él por toda la eternidad. Exclamarán, alabado sea Dios, quien cumplió su promesa y nos hizo heredar la tierra del paraíso, para establecernos donde queramos. Qué excelente la recompensa de los que obraron el bien. Verás a los ángeles alrededor del trono, glorificando las alabanzas de su Señor. El día del juicio se juzgará a la creación con total justicia, y se exclamará, alabado sea Dios, Señor del universo. Capítulo 40. El Perdonador. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Ha-Mim. La revelación de este libro proviene de Dios, el poderoso,
el que todo lo sabe, el perdonador de los pecados, el que acepta el arrepentimiento, es severo en el castigo y es generoso al conceder sus gracias. No hay otra divinidad salvo Él, y ante Él han de comparecer. No disputan los signos de Dios sino los que se niegan a creer. Que no te deslumbre la aparente prosperidad de sus negocios en la ciudad, ya que antes que ellos el pueblo de Noé y los aliados también habían desmentido el mensaje. Toda nación se complotó contra su mensajero. Le discutían con argumentos falsos para destruir la verdad, y por eso los castigué. ¡Qué terrible fue mi castigo! Así fue como se cumplió el designio de tu Señor sobre los que se negaron a creer, que ellos serían los moradores del fuego. Los ángeles que portan el trono y los que están a su alrededor glorifican con alabanzas a su Señor, creen en Él y piden el perdón para los creyentes diciendo: Señor nuestro, tú lo abarcas todo con tu misericordia y sabiduría. Perdona a quienes se arrepienten y siguen tu camino, y presérvalos del castigo del fuego. Señor nuestro, introdúcelos en los jardines del Edén que les prometiste, junto a sus padres, esposas y descendientes que fueron piadosos y creyentes. Tú eres el poderoso, el sabio. Presérvalos de cometer pecados. Tú te apiadarás cuando llegue el día del juicio, de aquel que haya sido preservado de cometer pecados. Ese será el triunfo grandioso. Pero a los que se negaron a creer se les dirá: la aversión de Dios por ustedes es mayor que el odio que sentirán por ustedes mismos al ser arrojados al fuego, ya que fueron invitados a la fe, pero la rechazaron. Dirán: Señor nuestro, nos diste la muerte 2 veces y nos diste la vida 2 veces. Reconocemos nuestros pecados. ¿Existe alguna forma de salir del castigo del infierno? Se les dirá: este tormento es porque, cuando se los invitó a adorar a un Dios único, no creyeron. Pero cuando se los invitaba a dedicarle actos de adoración a otros ídolos junto a Dios, entonces sí creyeron. El juicio corresponde a Dios, el sublime, el supremo. Él es quien les muestra sus signos y les envía la lluvia del cielo como sustento. Pero no reflexiona en ello sino quien retorna a Dios arrepentido. Invoquen a Dios y adórenlo con sinceridad, aunque eso disguste a los que se niegan a creer. Él posee los atributos más sublimes, Señor del trono. Concede la revelación con su mensaje a quien Él quiere de sus siervos, para que adviertan sobre el día de la comparecencia. Ese día saldrán de las tumbas y nada estará oculto a Dios. Él preguntará: ¿quién es el soberano hoy? Y Él mismo responderá: solo Dios, el único, el victorioso. Hoy cada alma será juzgada por lo que haya realizado. Hoy no se cometerá injusticia alguna. Dios es rápido en ajustar cuentas. Adviérteles, oh Muhammad, sobre la inminencia del día del juicio, donde los corazones se les subirán hasta las gargantas por la angustia. Los que cometieron injusticias no tendrán ningún amigo ni intercesor que sea escuchado. Dios conoce las miradas pérfidas y lo que esconden los corazones. Dios juzga con la verdad, y los que invocan en lugar de Él no pueden juzgar nada. Dios todo lo oye, todo lo ve. ¿Acaso no viajan por el mundo y observan cuál fue el final de sus antecesores? Tenían más poder y dejaron más vestigios sobre la tierra que ustedes. Pero Dios los castigó destruyéndolos por sus pecados, y nadie pudo protegerlos de Dios. Esto fue lo que merecieron porque se les presentaron sus mensajeros con las pruebas claras, pero los rechazaron y entonces Dios los castigó. Él es fortísimo y severo al castigar. Envié a Moisés con mis signos y pruebas evidentes. Lo envié ante el faraón, Hamán y Carum. Pero le dijeron:
eres un hechicero mentiroso. Pero cuando se les presentó con mi verdad, dijeron, maten a los hijos de quienes creyeron en él, y dejen con vida a sus mujeres. Pero los planes de los incrédulos fueron en vano. Dijo el faraón con soberbia, déjenme, yo mataré a Moisés, y que invoque a su Señor para que me lo impida. Temo que cambie la religión de ustedes o que siembre la corrupción en la tierra. Dijo Moisés, me amparo en mi Señor y el Señor de ustedes, de todo arrogante que no crea del día del juicio. Dijo un hombre creyente de la familia del faraón, que ocultaba su fe. ¿Matarán a un hombre solo porque dice, Dios es mi Señor, siendo que les ha presentado milagros de su Señor? Si se trata de un mentiroso, sobre él recaerá su mentira. Pero si dice la verdad, los azotará una parte del castigo con que los amenaza. Dios no guía a quien se extralimita y miente. Oh pueblo mío, a ustedes les pertenece el reino hoy, y son quienes dominan en la tierra de Egipto. Pero ¿quién nos defenderá del castigo de Dios si Él lo desencadena sobre nosotros? Dijo el faraón, no les propongo sino lo que considero correcto, y no los guío sino por el buen camino. Pero dijo el hombre que creía de la familia del faraón, oh pueblo mío, temo que les ocurra lo mismo que a los aliados incrédulos que se complotaron contra sus mensajeros, como ocurrió al pueblo de Noé, Ad y Samud, y los pueblos que les sucedieron que fueron aniquilados. Dios no es injusto con sus siervos. Oh pueblo mío, temo que sean castigados el día de la convocatoria. Ese día pretenderán huir, pero no tendrán quien los proteja del castigo de Dios. Sepan que a quien Dios abandona en el desvío, no habrá nadie que lo pueda guiar. Se les presentó el profeta José antes que Moisés, con milagros evidentes, pero ustedes permanecieron dudando sobre lo que les mostró, y no creyeron, hasta que cuando murió, dijeron, Dios no enviará ningún mensajero luego de él. Así extravía Dios a quien excede los límites y duda de su mensaje. Los que discuten los milagros de Dios sin haber recibido un argumento válido, por lo que acrecientan la aversión de Dios y de los creyentes hacia ellos. Así es como Dios sella el corazón de todo arrogante opresor. Dijo el faraón, oh Hamán, constrúyeme una torre para que pueda ascender a los cielos y ver a quien adora Moisés, aunque creo que Moisés miente. Así fue como el demonio le hizo ver al faraón como buenas sus malas acciones, y logró que se extraviara completamente. Los planes del faraón fracasaron. Dijo el hombre creyente de la familia del faraón, oh pueblo mío, síganme que los guiaré por el camino recto. Oh pueblo mío, en esta vida mundanal hay solo placeres temporales, mientras que la otra vida es la morada de la eternidad. Quien haga una maldad será castigado acorde a lo cometido, pero quien haga obras buenas y sea creyente, varón o mujer, ingresará al paraíso y será recompensado sin medida. Oh pueblo mío, ¿qué sucede que los invito a la salvación y ustedes me invitan al infierno? Me proponen negar la unicidad de Dios y que dedique actos de adoración a otros ídolos. Pero no tengo conocimiento que algo merezca ser adorado salvo Él. Yo los invito a creer en el Poderoso, el Perdonador. No hay duda de que aquello a lo que me invitan carece de fundamento en esta vida y en la otra. Todos compareceremos ante Dios, y quienes exceden los límites serán los moradores del infierno. Ya se acordarán de esto que les digo, pero me refugio en Dios y confío mis asuntos a Él. Dios ve bien lo que hacen sus siervos. Dios lo protegió de las maldades que tramaron contra Él, mientras que el faraón y sus seguidores fueron azotados por un castigo terrible. En la tumba,
El fuego los alcanzará por la mañana y por la tarde. Pero el día que llegue la hora del juicio, se les ordenará a los ángeles: arreen al faraón y sus seguidores al castigo más severo. Cuando los incrédulos discutan en el infierno, dirán los más débiles a los soberbios líderes de la incredulidad: nosotros fuimos sus seguidores. ¿No pueden librarnos de una parte del castigo del infierno? Dirán los soberbios: todos nosotros estamos siendo castigados en él. Dios juzgó entre sus siervos y nadie puede aminorar el tormento. Quienes están en el tormento dirán a los ángeles guardianes del infierno: rueguen a su Señor para que nos alivie el castigo, aunque sea un solo día. Dirán los ángeles: ¿acaso no se les presentaron mensajeros con milagros evidentes? Responderán: claro que sí, pero no les creímos. Les dirán entonces los ángeles: rueguen ustedes, pero las súplicas de los que se negaron a creer serán en vano. Les daré mi socorro a mis mensajeros y a los creyentes en esta vida y también en el día del juicio, cuando comparezcan los ángeles testigos. En ese día no los beneficiarán las excusas a los que cometieron injusticias. Serán maldecidos y tendrán la peor morada. Concedí a Moisés la guía, e hice que los hijos de Israel heredaran el libro de la Torá, como guía y motivo de reflexión para los dotados de entendimiento. Sé paciente y perseverante, porque la promesa de Dios es verdadera. Pide el perdón de tus faltas y glorifica con alabanzas a tu Señor por la tarde y al amanecer. Los que se niegan a creer discuten los milagros de Dios sin pruebas válidas, porque sus corazones están colmados de soberbia, y sabe que no lograrán sus propósitos de vencerte. Oh Muhammad, refúgiate en Dios, Él todo lo oye, todo lo ve. La creación de los cielos y de la tierra es más grandiosa que la creación de los seres humanos, pero la mayoría de ellos lo ignoran. No es propio comparar al que puede ver la verdad con quien no puede verla, ni comparar al creyente que obra rectamente con el perverso que obra el mal. Qué poco reflexionan. La hora del juicio llegará, no hay duda sobre ello, aunque la mayoría de los seres humanos no crean. Su Señor dice: invóquenme, que responderé sus súplicas. Pero quienes por soberbia se nieguen a adorarme, ingresarán al infierno humillados. Dios es quien creó la noche para que descansen en ella, y el día luminoso para que puedan ver y procurar el sustento. Dios es el poseedor del favor inmenso que concede a los seres humanos, pero la mayoría no le agradece. Aquel que los agracia es Dios, su Señor, el creador de todas las cosas. No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él. ¿Cómo es que rehúsan adorarlo a Él y adoran falsas divinidades? Así también fueron apartados del camino recto quienes rechazaron los signos de Dios. Dios es quien hizo de la tierra un lugar habitable y del cielo un techo. Los dotó de una bella figura y los sustenta con cosas beneficiosas. Él es Dios, su Señor. Bendito sea Dios, Señor del universo. Él es el viviente. No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él. Invóquenlo solamente a Él. Alabado sea Dios, Señor del universo. Diles, oh Muhammad, me ha sido prohibido adorar a aquellos ídolos que invocan en lugar de Dios. Me han llegado milagros evidentes de mi Señor y se me ordenó someterme al Señor del universo. Él es quien los creó del polvo, y después de un óvulo fecundado que se transforma en un embrión. Luego los hace surgir al mundo como niños para que alcancen la madurez, y luego los hace llegar a ancianos, aunque algunos fallecen antes. Y así se cumple el plazo de vida que se les había prefijado para que reflexionen. Él es quien da la vida y da la muerte, y cuando decreta algo dice, sé y es.
¿Acaso no observaste, oh Muhammad, a quienes discuten los milagros de Dios, cómo se desvían? Quienes desmienten el libro revelado y lo que envié junto a mis mensajeros, ya sabrán el castigo que les aguarda. Cuando se les coloquen argollas en sus cuellos y sean arriados con cadenas al agua hirviendo y luego ardan en el fuego. Se les dirá entonces, ¿dónde están aquellos ídolos que idolatraban junto a Dios? Responderán, se desvanecieron. Reconocemos que no invocábamos en realidad a nada que nos pueda beneficiar hoy. Así es como Dios deja que se desvíen los que se niegan a creer. Los ángeles dirán, este castigo que reciben es porque ustedes se regocijaban sin razón en la tierra, siguiendo creencias falsas, y porque eran insolentes. Ingresen al castigo por las puertas del infierno, donde permanecerán por toda la eternidad. Qué pésima será la morada de los soberbios. Sé paciente y perseverante, oh Muhammad, pues la promesa de Dios es verdadera. Sea que te muestre algo de lo que tengo preparado o que te haga morir antes de que sean castigados. Ante mí comparecerán. Envié otros mensajeros antes de ti. De algunos de ellos te he relatado su historia, y de otros no te relaté su historia. Todo mensajero que se presentó con algún milagro fue con la anuencia de Dios. Pero cuando llegue el designio de Dios, estarán perdidos los que atribuían falsedades a Dios. Dios es quien creó para ustedes los rebaños, para que usaran como montura a algunos y de otros comieran. Obtienen de ellos otros beneficios, y pueden satisfacer mediante ellos sus necesidades de viajar a zonas lejanas. Sobre ellos, en los viajes terrestres y en los barcos se transportan. Dios les muestra sus milagros que prueban su unicidad. ¿Cuál de los milagros de Dios negarán? ¿Acaso no viajan por el mundo y observan cuál fue el final de sus antecesores? Eran más numerosos que ellos, más poderosos y dejaron más vestigios en la tierra, pero de nada les valió lo que poseían. Cuando se les presentaron sus mensajeros con los milagros, se mostraron soberbios y orgullosos de las creencias que habían heredado y no les creyeron. Entonces les fue enviado un castigo por haberse burlado. Pero al ver mi castigo, dijeron, creemos solo en Dios, y renegamos de lo que adoramos junto a Él. Pero de nada les sirvió creer cuando vieron mi castigo. Así es el designio de Dios, que alcanzó a quienes los precedieron. Los que se negaron a creer habrán perdido toda posibilidad de salvación. Capítulo 41. La descripción detallada. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Ha-Mim. Esta es una revelación descendida por el compasivo, el misericordioso, un libro en que los signos son explicados detalladamente, expresado en idioma árabe para gente que comprende, albricia, pero también advierte. La mayoría le da la espalda y no quieren oír. Dicen, nuestros corazones son insensibles a lo que nos invitas, nuestros oídos son sordos, y entre tú y nosotros hay un velo. Haz lo que quieras, que nosotros haremos lo que queramos. Diles, oh Muhammad, soy un hombre igual que ustedes, pero me fue revelado que su divinidad es una sola. Sigan el camino recto que Él ha establecido y pidan su perdón. Ay de los idólatras, los que no pagan el zakat ni creen en la otra vida. Los que crean y obren rectamente recibirán una recompensa ininterrumpida. Diles, ¿cómo es que no creen en quien creó la tierra en 2 días e inventan ídolos a los que adoran como si tuvieran poderes igual que Él? Él es el Señor del universo. Dispuso sobre la tierra montañas firmes, la bendijo y determinó el sustento en 4 eras completas. Para los que preguntan. Luego se dirigió al cielo, el cual era nebuloso.
Y le dijo al cielo y a la tierra: ¿Vendrán a mí de buen grado o por la fuerza? Respondieron: Iremos a ti de buen grado. Creó 7 cielos en 2 días, y le inspiró a cada cielo su función. Embelleció el cielo de este mundo con estrellas luminosas, como protección. Este es el decreto del Poderoso, el que todo lo sabe. Pero si se apartan, diles. Les advierto que podrían caer fulminados como Ad y Samud. Cuando se les presentaron los mensajeros, uno después de otro, con el mismo argumento diciéndoles: No adoren sino a Dios. Respondían: Si nuestro Señor hubiera querido, nos habría enviado un ángel. No creemos en su mensaje. En cuanto a Ad, actuaron con soberbia y cometieron injusticias en la tierra. Dijeron: ¿Acaso existe alguien más poderoso que nosotros? ¿Acaso no sabían que Dios es quien los creó y que Él es más poderoso que ellos? Pero rechazaron mis signos. Les envié un fortísimo viento gélido en días terribles, para hacerles sufrir el castigo humillante en esta vida. Pero el castigo de la otra vida será más humillante aún, y no tendrán quien los socorra. Y en cuanto a Samud, les aclaré cuál era la verdadera senda, pero prefirieron la ceguera a la guía. Entonces los azotó un castigo fulminante por lo que habían cometido. Pero salvé a quienes habían creído y tenían temor de Dios. El día que sean congregados los enemigos de Dios y conducidos al infierno, y estén a punto de ser arrojados en él, entonces atestiguarán contra ellos sus propios oídos, ojos y pieles todo lo que cometieron. Dirán a sus pieles: ¿Por qué atestiguan contra nosotros? Les responderán: Nos hizo hablar Dios, quien hace hablar a todas las cosas. Sepan que Él los creó la primera vez, y que ante Él volverán. No pudieron esconderse de los oídos, los ojos y la piel que atestiguarán en su contra. Pensaban que Dios ignoraba gran parte de lo que hacían. Eso que pensaban de su Señor es lo que los ha llevado a la ruina, y ahora son de los perdedores. Y aunque tengan paciencia, el infierno será su morada, y aunque supliquen ser excusados, no serán excusados. Y les asigné compañeros, que les embellecieron lo que habían cometido y lo que iban a cometer. Entonces merecieron el castigo al igual que otras naciones anteriores de seres humanos y de jin que fueron destruidas. Ellos fueron los verdaderos perdedores. Dicen los que se negaron a creer: No presten atención al Corán cuando es recitado, y eleven la voz parloteando. Así se saldrán con la suya. Les haremos sufrir un castigo severo a los que se negaron a creer, retribuyéndolos por todo el mal que hicieron. Este es el tormento que merecen los enemigos de Dios, el infierno, donde morarán por toda la eternidad como castigo por haber negado mis signos. Dirán los que se negaron a creer: Señor nuestro, déjanos ver a los jin y a los seres humanos que nos extraviaron para que los pongamos bajo nuestros pies, y así sean ellos de los que estén más abajo. Quienes digan: Nuestro Señor es Dios, y obren correctamente, los ángeles descenderán sobre ellos y les dirán: No teman ni estén tristes. Bienaventurados sean porque tendrán el paraíso que les fue prometido. Nosotros somos sus protectores en la vida mundanal y en la otra. Tendrán allí todo cuanto deseen y se les concederá todo lo que pidan como reconocimiento del absolvedor, misericordioso. ¿Quién puede expresar mejores palabras que aquel que invita a la gente a creer en Dios, obra rectamente y dice: Yo soy de los musulmanes? No es lo mismo obrar el bien que obrar el mal. Responde con una buena actitud, y verás que aquel con quien tenías enemistad se convierte en un amigo ferviente. Esto no lo logran sino los que tienen paciencia. No lo logran sino los que son muy afortunados.
Si el demonio te susurra para hacer el mal, busca refugio en Dios, porque Él todo lo oye, todo lo sabe. Entre sus signos están la noche y el día, el sol y la luna. Si realmente es a Él a quien adoran, entonces no se prosternen ante el sol ni ante la luna, sino que prostérnense ante Dios, ya que Él es quien los ha creado. Pero si se muestran soberbios, sepan que los que están próximos a tu Señor lo glorifican durante la noche y durante el día, y no se cansan de hacerlo. Entre sus signos está que puedes ver una tierra árida sin vegetación, pero cuando Dios hace descender el agua sobre ella, vibra y reverdece. Aquel que le da vida es quien resucitará a los muertos. Él es sobre toda cosa poderoso. Quienes niegan mis signos no pueden ocultarse de mí. ¿Acaso quienes sean arrojados al infierno serán mejores el día de la resurrección que quienes sean salvos? Hagan lo que quieran, pero sepan que Él ve todo lo que hacen. Quienes se negaron a creer en el mensaje cuando les llegó, sepan que este es un libro sublime. No puede ser adulterado agregando algo o suprimiendo parte de él, porque es una revelación proveniente de un sabio, loable. No dicen de ti, oh Muhammad, sino lo que ya había sido dicho sobre los mensajeros que te precedieron. Tu Señor es el poseedor del perdón y el poseedor de un castigo doloroso. Si hubiera revelado el Corán en otro idioma, habrían dicho los incrédulos de entre tu pueblo: ¿por qué no fue explicado detalladamente en forma clara? ¿Qué? ¿Una revelación no árabe para un profeta árabe? Diles: este libro es guía y salud para los creyentes, pero de los que se niegan a creer, sus oídos son sordos y no comprenden. Se comportan como si se los llamara de un lugar muy lejano. Le revelé el libro a Moisés, pero discreparon sobre él. Si no hubiera sido porque tu Señor lo había decretado, se les habría adelantado el castigo. Ellos tienen sobre el Corán una seria duda. Quien obre rectamente lo hará en beneficio propio, y quien obre el mal se perjudicará a sí mismo. Tu Señor no es injusto con sus siervos.